Hay mucho caos. Sometimes as Christians, A veces yo le pregunto a cristianos we forget to thank the Lord que se nos olvida darle gracias a Dios for his mercy and grace por su misericordia y gracia among all this chaos. entre todo el caos. So this afternoon, I'd like to share some scripture verses with you. And, Entonces esta tarde quiero compartir con ustedes unas escrituras because what I want to do today is to share with you the basic element of spiritual thankfulness. Quiero compartir con ustedes los elementos básicos del cristianismo. How you can live a spiritual life ¿Cómo puedes vivir una vida espiritual and live a victorious life in Christ? y al mismo tiempo estar victorioso en Cristo? So if you have your Bibles, turn to Romans chapter 1. So, si tienen una Biblia, ábranle al Romanos capítulo 1. I can't get my thing to work. Uh-oh, we're in trouble. Do you want to read Romans 1, 18 through 23? Del capítulo 1, versos 18 a 23, que dice: Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. If you look at verse 18 with me, Si te fijas en el verso 18 conmigo, it says, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. de que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. There has not been a day No ha sido un día that we see que nosotros vemos that the world is suppressing the truth. que el mundo está obstruyendo la verdad. It's suppressing the truth of who Jesus Christ is. Está obstruyendo la verdad de quién es Cristo Jesús. Last week we looked at the persecuted church. La semana pasada estábamos mirando la iglesia perseguida And we see that over 50 nations y miramos que más de 50 naciones suppress the truth of Christ. obstruyen la verdad de Cristo. I also showed last week También compartí la otra semana that the biggest, let me backtrack, don't say that. The nation of Iran la nación de Irán is one of the fastest growing Christian nation in the world. ahora mismo en esa nación el cristianismo está creciendo más rápido que en cualquier otro país, But yet is a hostile nation to Christianity. pero es una nación hostil a los cristianos. The truth cannot be suppressed. La verdad no puede ser obstruido. We have lived in this country for 400 years.
Hemos vivido en este país por más de 400 años. It was founded upon Christ and the Word. Fue establecida en Cristo en su palabra. We see now, 400 years later, Miramos ahora 400 años después a suppression of the truth. que obstruyen la verdad. Because we see that many churches have been closed down. Porque ahora miramos que muchas iglesias han sido cerradas. In some areas, the government has prohibited the truth. En unas áreas el gobierno mismo no acepta la verdad. So we look at verse 19 there, Entonces miramos al verso 19 ahí. and it says there, because that which is known about God is evident within these, for God has made it evident to them. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Every person that is born, What was that? every person that is born before Cada persona que ha nacido and will be born after y nace después has a seed of salvation in them. tiene una semilla de salvación entre ellos. It's a divine spark there. Una semilla divina. And the next verse says, you are without excuse for not Yeah. knowing Christ. Y en el próximo verso dice que están sin excusa. But the real verse I want to look at is verse 21. Pero el verso que me quiero fijar más es el 21. For even though they knew God, A see, pes- see, everyone knows there was a God. Some deny. Todos conocen que hay un Dios, unos lo rechazan And some just put him aside. y unos lo ponen al lado. And it goes on there, it says, they do not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculation, and their foolish heart was darkened. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. I want to key in on the word give thanks. Quiero enfocarme en la palabra de dar gracias. Why did Paul write give thanks? ¿Por qué escribió ahí Pablo dar gracias? Why didn't he say love? ¿Por qué no mejor dijo amar? Why didn't he say live for me ¿Por qué no escribió vivir por mí or live by my commandments? o vivir por mis mandamientos? But he didn't. Pero no lo hizo. He said give thanks. Él escribió dar gracias. Many commentators Muchos comentarios believe that the basic sin in life, creen que el básico pecado en la vida, the basic sin of Adam and Eve, el pecado básico de Adán y Eva, was unthankfulness. era no ser agradecido. They were unthankful for where they were at No estaban agradecidos por donde estaban or what they could eat o de lo que podían comer or the beautiful surroundings. o la naturaleza que estaba alrededor de ellos. And many would trace unthankfulness back to their sins. Y muchos siguen el desagradecimiento a ellos. Professing to be wise, the next verse says, En el próximo verso dice they become fools. que se hicieron inútiles. How many of us see today people who proclaim to be wise and they act like fools? ¿Cuántos de nosotros miramos en nuestras vidas gente que claman ser sabios pero son inútiles? I want to go to Psalm 107. If you
have a Bible, turn to Psalm 107. Si tienen su Biblia, síguenme en Salmo 107. Because this is my main sermon right here in 107. Porque en esto se enfoca el mensaje. We're going to read the whole psalm. I think it's 43 verses. So listen to it as Luigi reads it. El Salmo tiene 43 versos y lo vamos a leer ahora mismo. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Él apaga la sed del sediente y sacia con lo mejor al hambriente. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa. Por la maldad de sus habitantes convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo habitar ahí a los hambrientos. Y ellos fundaron una ciudad habitable, sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios desdeña a los nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos, pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los impíos serán acallados. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Okay. Before we look at this, Antes de examinar esto, I want to share one other thing. y quiero compartir otra cosa. You know, with all the looting and rioting that is being done, Con todas las riots, ¿cómo se dice en español? and the suffering at the wall down south. Or you still arguing on the words? Yeah. Pues con todo el caos que ha estado pasando y todo el sufrimiento en el país. That's right. They're shaking their heads. Where was I at, Luigi? I'll Rioting repeat and what I looting. said then. So, with all the looting and rioting, Con todo el robo y la violencia and with all the suffering down at the southern borders, y todo el sufrimiento en la frontera del sur,
and with all the unconstitutional law that are being mandated to us, con todas las leyes que violan la Constitución, never forget nunca se te olvide that God is sovereign. que Dios es soberano. He is sovereign. Él es soberano. We don't understand and we don't see all the things that God has proposed. Nosotros no entendemos los planes de Dios. That's why we give thanks. Por eso damos gracias. We don't give thanks for the suffering and the looting and so forth. No damos gracias por el sufrimiento y la violencia. We give thanks for the God behind all that. Nosotros damos gracias por el Dios que está atrás de todo eso. Never forget Nunca se les olvide that God brings calamity upon a nation que Dios trae calamidad sobre las naciones for their sins. por sus pecados. But yet we can thank Him Pero nosotros le podemos dar gracias because He's sovereign. porque Él es soberano. He's controlled everything. Él está en control de todo. And that's why we're thankful today. Y por eso estamos agradecidos el día de ahora. So we look at Psalm 107, Entonces miramos al Salmo 107 and it says, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting." y dice, damos gracias al Señor por su amor abundante. We see that within this psalm, Miramos que entre este salmo, that phrase esa frase is repeated five times, es repetida unas 5 veces or 4 times. o 4. Verse 8, verse 15, verse 21, and verse 31. En Go ahead. los versos 8, 15, 21 y, what did you say, 31? Yeah, 31. El yeah. 31. So that is the key to this psalm. Entonces esa es la clave de este salmo, Whenever you see scripture verses repeated, que cuando ves que unas frases son take notice repetidas, because it's a theme. ponle pensamiento a eso. So in verse 1, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting." En el verso 1, cuando dice dar gracias al Señor porque es bueno, Listen, the word thanks means la palabra gracias significa gratitude, gratitud, but it also has an action with it. pero también tiene una You know acción. what the action is? ¿Y saben qué es la acción? Raise hands. El levantar de las manos. Raise hands. When we thank the Lord, we're supposed to be raising our hands. Cuando nosotros damos gracias a Dios, tenemos que levantar You- las manos. You folks do a good job Ustedes han hecho un buen trabajo en of, esto, of raising your hand. de levantar las manos. The white people don't. Noso- And los they güeros should. de Next Step no lo hacen. And they should, but they don't. Deberán de hacerlo, pero no lo hacen. So, also, if you look at that word, loving kindness, Cuando miramos esa palabra de amor bondadoso, the root meaning of that el significado de eso is mercy, es misericordia, kindness, bondad, love, amor, covenant love. amor de covenante. So you could read that for His covenant love. Entonces puedes leer eso como su amor de covenante. But mine has loving kindness. Pero el mío dice amor bondadoso. Now, there's a difference in the other 4 if Hay you un- look at it. Hay una diferencia entre los otros 4. In verse 21, it says this: En el 21 dice esto, "Let me give thanks to the Lord for His loving kindness que den gracias al Señor por su gran amor and for His wonders to the sons of men." y por sus maravillas en favor de los hombres. So, what are the wonders? Entonces, ¿cuáles son las maravillas? What are the deeds that we are supposed to wonder about? ¿Cuáles son las obras que nos maravillan? If you have problems praying,
Si tienes problemas en tu oración, don't know what to pray about, no sabes qué decir, these are what you pray. eso es lo que oras. You pray the deeds of God. Oras sobre las maravillas de Dios. And what are the deeds of God? ¿Y cuáles son sus obras de Dios? Creation, La creación, the flood, I have the word, la inundación, Abraham, por Abraham, Jacob, por Jacob, who Israel came out of, de quien Israel salió de él, Moses and Exodus, por Moisés y el Éxodo, King David, por el rey and, David and the kingdom he set up, y por Salomón, the prophets, Isaac, Nehemiah, Daniel, por todos los profetas de la antigüedad, and most of all, Jesus Christ, who died upon that cross. y más por Jesús que murió en la cruz. That's what we put our wonders on, our deeds, how we pray. Esa es la maravilla de las obras que ha hecho Dios. So if you have problems praying, just think those things. Entonces, si tienes problemas en oración, piensa en sobre todas esas cosas. Let me give you a secret. Te doy un secreto. God loves to hear his word back to him. A Dios le complace escuchar su palabra. So if you're praying about the creation and about the flood and about King David, he loves to hear that. So, si estás orando del diluvio, del rey David, a él le encanta escuchar eso. I want us to look at just two verses out of this whole psalm. Quiero enseñarle unos 2 versos de este salmo. It's Psalm 107, 21, and 22. En el verso 21 y 22. It says, let them give thanks to the Lord for his loving kindness, for his wonders to the sons of man. Let them also offer sacrifice of thanksgiving and tell of his works with joyful singing. Dice que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Why is the psalmist put in verse 22 the sacrifice of thanksgiving? ¿Por qué puso el salmista en el verso 22 el sacrificio de gratitud? He's already stated twice that we ought to thank him for everything. Ya ha dicho 2 veces que debemos de darle gracias en todo. So why the sacrifice of thanksgiving? Entonces, ¿qué es el sacrificio de gratitud? Let's turn back to Leviticus, if you're in your Bible, Leviticus chapter 7. Síguenos en Levíticos capítulo 7. Wait till I get to it. Verse 11. En el verso 11. Go ahead and read it. Just read 11 and 12. Al 11 y 12 y dice, esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura, amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Luigi, in your translation in verse 12, that says if. Yeah. Okay. Look at verse 12 with me for a minute. Fíjense en el verso 12. It says, if he offers it by the way of thanksgiving. Dice, si se ofrece en acción de gracias. The word if there is a conditional statement.
En la idioma de inglés sí es if y es como una condición ahí. It's a voluntary sacrifice. Es un sacrificio voluntariamente. All the other sacraments, like the guilt offering, the sin offering, they were commanded to do. But this one here is a voluntary sacrifice. Todos los otros sacrificios que se ven en Levítico son por mandado, pero esta que miramos aquí es voluntariamente. Not only is it voluntary, No solamente eso, you have to do work to be thankful. pero tienes que trabajar para estar agradecido. Not only that, No solamente you have eso, to spend money. tienes that. que gastar dinero. Because if you look at the end of that verse 12, Porque si te fijas al último del verso 12, it reads, the very end says, and cakes of well-stirred fine flour mixed with oil. dice, o panes de flor de harina amasados con aceite. What you have to do voluntarily for this sacrifice Lo que ustedes tienen que hacer voluntariamente para este sacrificio is you have to go out and buy fine flour. es que tienes que ir a comprar todas las cosas. And we know that fine flour is expensive. Y la harina de flor que es buena cuesta dinero. You just go into a specialty shop and buy a pastry En ese tiempo tenías que ir a buscar a alguien que lo vendía with fine flour. con harina. Shoot, they sell cupcakes for $2. En cualquier lado ahora venden pastelillos en todos lados, But they have to go out and buy it. pero tenías que ir a comprarlo. And next thing is that they have to make it. Y también lo tienes que hacer. They have to bake it. The word stir there means that it's a hard stowing stir here. So, La palabra de amasar es como una harina dura. so I was thinking last night, Entonces estaba pensando ayer en la noche about the Thanksgiving dinner that many of us had. de la cena de acción de gracias que todos tenemos. How many of you ¿Cuántos de ustedes prepared the meal? prepararon la comida? What did you have to do? ¿Qué tuviste que hacer? You had to buy the food, ¿Tenías que salir a comprarla? and you had to make it. Y todavía la tenías que cocinar. It took us 2 days Duró como 2 días para nosotros, to prepare the meal. para prepararla Took us 20 minutes to eat it. y 20 minutos para comerla. But the sacrifice made to bake and to present that on the table was a thanksgiving. Pero el sacrificio que tuvo que tomar uno para hacer toda la comida es la acción de gracias. It was not only a thanksgiving to the Lord, No solamente era una acción de gracias para el Señor, it was a thanksgiving for all those around that table. pero para todos que estaban ahí. That's why I think Thanksgiving is so special. Por eso es tan especial la acción de gracias. So if you go back to Psalm 107, Si regresamos al Salmo 107, it also says there in verse 21, verse 22, it says at the end, and tell of his works with joyful singing. Joyful singing. y dice, which verse again? 22. En el verso 22 dice que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosas proclamen sus obras. We certainly had joyful singing up here, didn't we? Sí tuvimos una buena adoración acá arriba, ¿no? But what I like about this joyful singing Pero lo que a mí me gusta de esta canción is the word joyful. es la palabra de alegría.
In the Hebrew, you know what that means? En el hebreo, ¿sabes qué significa eso? It's a screech. Es como gritar, It's a loudness. es como un grito. You don't have to be a real good singer to do this. No tienes que ser un muy buen Isn't that right, cantante. Neil? I threatened the next step that I was going to sing with my mic on, Yo les dije a los de Next Step que yo iba a cantar so they know what a screeching voice is. para saber qué tipo de grito era ese, But I didn't. So pero no lo hice. I want to apply this real quickly. Quiero aplicar esto. How do we biblically apply thankfulness to our lives? ¿Cómo aplicamos bíblicamente agradecimiento en nuestras vidas? The first thing is that we must think. Lo primero es que debemos de pensar. Sometimes in this society, we have a hard time thinking. A veces en esta sociedad tenemos un tiempo difícil pensando. We want to feel the things, Todo lo queremos a sentir not think them through. y no pensarla. So if you turn your Bibles back to Philippians with me. Entonces síguenos en Philippians Filipenses chapter 4, capítulo 4, verse 8 and 9. You can go ahead and read that now. You know, thinking is a lost art. Sabes que pensar es algo raro ahora en días. You got it? Yeah. 8 to what? 8 and 9. Okay. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido o oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Think Piensa. when you're in a difficult situation Y cuando estás en una situación difícil or in tribulation, o en la tribulación, whatever circumstance you may be in, en cualquier circunstancia que estés, you must think to be thankful, debes de pensar para estar agradecidos. regardless of how you feel. No importa cómo te sientas, You think about that. And isn't that what the scripture's saying to us? pensamos en eso y de lo que nos está diciendo la Escritura, Whatever is honorable, lo que sea honorable, whatever is right, todo lo que es justo, whatever is pure, lo que es puro, whatever is lovely, todo lo amable, whatever is of good repute, todo lo digno de admiración, if anything, en fin. if there is any excellent and if there anything worthy of praise, Todo lo que sea excelente o merezca elogio, do what? Let your mind dwell on that. que tu mente piensa en eso. See, we get caught up with all our emotions a lot of times and forget that we need to think about what God has us to respond to. Nosotros nos distraemos en lo que sentimos nosotros en vez de pensar lo que Dios está haciendo. You may not understand it, A lo mejor no lo entiendes, but He tells you to be thankful. pero Él nos manda a estar agradecidos. So think. Entonces The piensa. second thing is you practice being thankful. La segunda cosa es practicar el agradecimiento. Look at verse 9. Mira verso 9. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things. Todo lo que han visto en mí, lo que han oído y recibido y aprendido de mí, practícalo. Who was the most practical man in the Word besides Christ was the Apostle Paul.
El hombre más practical de la palabra después de Cristo era Pablo. And he was one of the most thankful men you ever read about. Y era uno de los hombres más agradecidos que has escuchado. You must practice being thankful. Debemos de practicarlo. I remember counseling a man Yo me acuerdo cuando estaba en consulado who had trouble with his boss. que había un hombre que tenía un tiempo difícil con su patrón. They butted heads. Ellos constantemente tenían problemas. And I shared with him Compartí con ustedes two things. dos cosas. First of all, Lo primero you ask his forgiveness for your attitude. es que debemos de perdonar por nuestra actitud. That's hard in itself, isn't it? What was it? Hard in itself to ask forgiveness. Eso mismo es difícil. And the second thing is to thank him for being your boss. La segunda cosa es dar gracias por ser nuestro patrón. And that man did that. Y ese hombre lo hizo. He came back Él regresó and said thank you y dijo gracias. because the relationship totally changed after that. Porque después de eso la relación cambió totalmente. So think about being thankful, Entonces piensa estar agradecidos practice being thankful, y practícalo and speak thankfulness. y hablar con agradecimiento. When was the last time you thanked your husband or your wife? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu pareja? When was the last time you thanked your children? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tus hijos? When was the last time you thanked your coworkers? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tus compañeros de trabajo? We as Christians Nosotros como cristianos should be the most thankful people in the world. debemos de ser la gente más agradecidas en el planeta. So we must speak that thankfulness. Entonces eso lo debemos de demostrar en nuestra plática. We must speak that thankfulness for the Lord Jesus Christ to all, Debemos de demostrar eso en Cristo Jesús, for he has done for you. por todo lo que Él ha hecho para ustedes. And if you're a Christian, Y si eres cristiano, those who accepted Christ for their sins, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús por sus pecados, the man who died on that cross porque Él ha muerto en esa cruz and shed his blood y tiró su sangre and went to the grave y bajó al sepulcro and he rose again, y resucitó. sits at the right hand of the Father Y ahora se sienta a la diestra de Dios to give you eternal life. para darte vida eterna. Why in the world ¿Por qué? we can't be thankful? ¿Por qué no podemos estar agradecidos Thankfulness. Speak it. en todo? You think it Lo pensamos, practice? lo practican and you profess it. y lo proclaman. And the last one is Y el último es, you stand fast in your thanking. se mantienen firmes en sus pensamientos. What I mean by that is Lo que significa eso, when you can't figure out a problem or a situation, es que cuando no puedes stand fast a resolver algo, una situación, manténganse firmes and thank the sovereign God y dale gracias al Dios soberano who has put you in that position que te ha puesto en esa posición for a purpose. por una razón. That's why you thank him. Por eso le damos gracias. Those of us who are Christians Nosotros que somos cristianos should be the most thankful people debemos de ser la gente más agradecidas in the world, en el mundo and we should show it. y debemos de demostrarlo. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Father, Señor, thank you again
Gracias otra vez más for giving us your word. por darnos tu palabra, For your word is the one that heals, que tu palabra es la que sana, not the words that are spoken by a preacher. no las palabras que son predicadas, It's your word that heals us es tu palabra que nos sana and teaches us y nos enseña and guides us y nos guía to be thankful. para estar agradecidos. And we thank you for that. Y te damos gracias por In eso. Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén.